Hola, ¿qué tal? Soy Benji y la idea del día de hoy es retomar parte del espíritu romántico que se había forjado con todos los movimientos artísticos, con la idea de la Gran Revolución Francesa y por supuesto con la forma en la que esto se va expandiendo tanto en Europa como en América y tratar de analizar la Europa del siglo XIX pero de la segunda mitad. Una Europa que tendrá como grandes protagonistas a Italia, a Alemania, y por supuesto a la Francia que siempre tendrá un gran poder de convocatoria, sobre todo cuando haya revoluciones. En 1848, lo interesante es lo siguiente, el rey ciudadano había logrado hasta cierto punto una estabilidad en Francia, pero no una igualdad. La legalidad había funcionado muy bien, pero la revolución llegó bajo el grito de los obreros de querer el voto universal masculino. Este voto universal hace que las calles de Francia se llenen de personas, que se hagan las grandes barricadas y que la revolución en el 48 se extienda tanto en Francia como en otras partes de Europa como pasó en 1830. Vean la imagen de este personaje. Su nombre es Luis Napoleón Bonaparte. Y aunque parezca obvio, no es parte realmente del linaje Bonaparte, solo tiene el apellido. No vamos a entrar en detalles sobre cómo es que se relaciona directa o indirectamente con el Gran Corso, pero el punto es el siguiente. Los franceses habían escuchado que había un hombre que podía quizá llevarlos una vez más a la gloria con un apellido como el que realmente había repuntado a Francia a la cima de Europa, y la gente creyó en él. Cuando las barricadas cesaron en 1848 y cuando los hombres buscaban la paz, se dieron las votaciones, ya no para un rey, ya estaban hartos de Carlos X, ya estaban hartos del rey ciudadano y decidieron nombrar a un presidente. Será evidentemente nuestro querido Luis Napoleón Bonaparte, un hombre que llevó a Francia durante 4 años de presidencia a tal punto de gloria y esplendor que pronto, 4 años después, en 1852, como lo hizo alguna vez Napoleón Bonaparte, él también decidió ceñirse la corona y hacerse emperador. Si él era el siguiente Napoleón, el primero era el clásico, Napoleón Bonaparte. Napoleón II tendría que ser su hijo. Y Napoleón III fue el nombre que él eligió, para vincularse directamente como si el rey ciudadano y Carlos X jamás hubieran existido. Eso sí, ¿cómo mejoró a Francia? No solo mejoró a Francia en términos económicos, no solo proyectó la idea de un imperio que conquistara, sino también mejoró la ciudad de París. Vean las imágenes. París necesitaba un cambio completo y absoluto. Las calles laberínticas del trazado medieval no ayudaban en absoluto a que fuera una ciudad segura y, en términos modernos, a que fuera una ciudad eficiente. Las carretas hacían un gran tráfico, el comercio no funcionaba, la gente vivía en una especie de claustrofobia y hasta cierto punto por eso, por la experiencia inglesa de The Great Stink, que hizo que las calles de Londres fueran insalubres y evidentemente también para una parte de seguridad suya, decidió destruir grandes cantidades de casas y ampliar completamente el espacio parisino. Las calles se hicieron cada vez más anchas y si nosotros vemos planos, partes completas de la ciudad fueron destruidas para que estuviera la Avenida de la Ópera o la tan famosa hoy en día calle de los Campos Elíseos. En ese sentido, si alguien de ustedes llegara a viajar o ha viajado al Arco del Triunfo, podría ver desde ahí el gran trazado y las calles tan amplias que logra hacer y cómo fue destruyendo parte de la ciudad. Mientras iba haciendo las calles, destruyó también el subterráneo para hacer, como en Londres, grandes drenajes para que la ciudad no tuviera inundaciones y no tuviera problemas de salubridad. También hizo que estas calles amplias hicieran que el transporte fuera cada vez más fácil y las personas pudieran rápidamente evitar algún tipo de aglomeración. Eso daba paz a la gente. Pero también eso dio paz a Napoleón III, porque Napoleón III se cercioró de que Francia nunca más volviera a tener una revolución. ¿En qué sentido? No es que la gente no tuviera armas, no es que la gente no supiera luchar, es que si la gente quería hacer barricadas en esas calles tan grandes, es imposible,
Por más que tires y tires y tires desde los grandes edificios que hay alrededor los muebles, no puedes tú hacer una barricada. Lo que se está asegurando, y es brillante este tipo, lo que se está asegurando Napoleón III es que nadie puede ir en su contra, que si él es el emperador, que mínimo el pueblo francés no pueda derrocarlo. Pero el pueblo francés no lo quiere hacer. Eso sí, ustedes pueden pensar, ¿qué pasa con la gente a la cual sus casas fueron destruidas? Muy simple. Les dio hasta cierto punto con estas nuevas construcciones un lugar donde vivir. En esta imagen, ustedes pueden ver lo siguiente. En la parte inferior vive normalmente el casero, no necesariamente va a tener una gran vida, tiene pequeños insumos, pero pues a final de cuentas es el que se encarga del mantenimiento de todo el edificio. Más arriba vivirá gente con un mayor nivel económico. El piso 1 y 2 son para ellos y ustedes lo pueden ver en la decoración y en los muebles. El piso 3 y el piso 4 normalmente ya eran para clases más bajas y es casi lógico. Convivían en las escaleras, que es el espacio común, pero lo interesante es que la gente rica no quería subir más allá de 1 o 2 pisos porque no existen los elevadores y por lo tanto una clase media baja vivía en los pisos de arriba e inclusive lo pueden ver en la imagen, pues los más pobres eran los que vivían en los tapancos, en la parte de los techos. Tenemos a artistas, tenemos a gente que apenas si tiene para pagar una especie de renta ahí, pero que vive en la extrema pobreza. Ahora, el plan real de Napoleón III es embellecer París. Y si nosotros vemos estos edificios por fuera, son edificios que tienen una estética común. Es decir, vean ustedes cómo se alzan, pero la parte superior es idéntica. A este techo gris azulado se le llama mansardas y se hace una ley a partir de Napoleón III de que todos los edificios en el corazón de París debían de tener este tipo de edificación, este tipo de techo. Por eso las personas que viajaban a París y veían la belleza de esta ciudad quedaban anonadados, quedaban impresionados porque veían a su alrededor y se daban cuenta de que París era una ciudad no solo funcional, no solo como Londres, que evitaba los contagios de enfermedades, sino también una ciudad bella, una ciudad unificada. De hecho, Napoleón III también logra hacer alumbrado público vía gas. Esto hizo que los espectáculos nocturnos pudieran hacerse cada vez más y más y más, pero también que las personas pudieran salir con más seguridad a las calles. Imagínense lo siguiente, era común que en las noches las personas deambularan y que necesitaran del famoso velador. Pero el velador, por favor, podía ser también un maleante, podía ser alguien que te llevara por los recovejos de la ciudad medieval y que evidentemente en un callejón más o menos oscuro te sacara un cuchillo, te matara, que pasara cualquier tipo de cosa. En cambio, con la iluminación pública que crea Napoleón III, las calles se vuelven seguras. Las calles se vuelven un lugar en el cual los parisinos y todos los visitantes podían transitar y entonces la vida nocturna se hace impresionantemente grande en Francia. Un último cambio que hace Napoleón III y que definitivamente traerá gloria a París es la creación de grandes espacios públicos, pero no para el comercio, sino para la recreación. Tiene la idea de hacer pulmones para la ciudad, espacios con lagos, con jardines, con bosques, en pocas palabras, parques públicos para todos. Si ustedes viajan a París y están caminando dentro de la ciudad en un parque público, posiblemente fue creado por Napoleón para que las personas pudieran respirar el aire puro, olvidarse de la ciudad y no tener que viajar fuera de la ciudad, sino quedarse y realmente hacer que París fuera un espacio agradable para todos. En este marco, mientras los parisinos y en general todos los franceses estaban muy felices con Napoleón III, es que estalla el espíritu nacionalista en toda Europa y es que estalla la idea de que los pueblos italianos que estaban separados y los pueblos alemanes que estaban separados puedan unificarse.
Napoleón aprovechará eso. Prepárense para el tiempo de las unificaciones. Vean en el mapa cómo Italia está fragmentado. Nos encontramos con el reino de Cerdeña, el reino lombardo-véneto, esos son los territorios nortes, luego pequeños estados como son el ducado de Parma, el ducado de Módena, el ducado de la Toscana, los estados pontificios que era donde vivía el Papa, y hasta la parte sur el reino de las dos Sicilias. Es bien interesante esto. Los italianos querían convertirse en una sola nación, pero los poderes políticos no lo permitían, sobre todo porque la parte norte era perteneciente al gran imperio austriaco. Y los austriacos, por supuesto que no iban a permitir que parte del poder que tenían en una zona tan rica como el norte de Italia se perdiera. Espero que lo entiendan. El norte de Italia es una región muy rica en la cuestión agrícola. Tiene un gran valle y bueno, en realidad no quiero entrar mucho en detalles de esto. Pero el punto es el siguiente. Austria era un poder tan grande y era, ustedes lo saben, uno de los grandes imperios europeos que no estaba dispuesto a dejar que los italianos tuvieran la ilusión de unificarse. Lo mismo pasa con los alemanes. Los alemanes, vean el mapa, también están separados, sobre todo en grandes principados y en algunos territorios, y que muchos de ellos ni siquiera pertenecían a la zona alemana. Ejemplo, el reino de Dinamarca tenía una parte de poblaciones que se sentían a sí mismas alemanas, y lo mismo pasaba con una parte que dominaba Austria. La idea entonces era que tanto alemanes como italianos tendrían que luchar contra los austriacos y evidentemente tratar de hacer que los poderes internos tuvieran una sola idea de nación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para reflexionar algo. El concepto de nación. El nacionalismo es algo completamente inventado y espero que me sigan hasta aquí. Si uno lo piensa bien y piensa en lo que es realmente una nación, pues es muy simple. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, si lo vemos en términos reales, con alguien que vive a kilómetros de distancia en el sur o con alguien que vive a kilómetros de distancia en el norte, sea en Yucatán o sea en Monterrey. Hay gran cantidad de diferencias tanto en términos culturales, en las cosas que hacemos, en la música que escuchamos, y aún así nosotros creemos e imaginamos que tenemos algo en común. Hay un autor llamado Benedict Anderson que plantea la idea de que el nacionalismo es una comunidad imaginada. Y ese es el punto central. Es decir, las personas que viven en una comunidad imaginan que son iguales, imaginan que las personas de la comunidad tienen quizá las mismas costumbres, la misma historia, la misma lengua y una gran cantidad de características que los hacen ser una nación. Pero es una imaginación, porque yo jamás voy a conocer a todos los mexicanos, yo jamás voy a conocer a cada uno de ellos y más bien imagino que son idénticos a mí, cuando en ocasiones, y ustedes lo saben, quizá haya alguien en Norteamérica o alguien en otra parte del mundo que pueda parecerse más en términos de gustos a nosotros. Y lo mismo pasa en esta época en el siglo XIX. Los italianos se imaginan que hay cosas que los hacen similares y lo mismo los alemanes. Piensan que quizá algunos autores como Dante, como Petrarca, quizá algunos músicos como Verdi, son las cosas que tienen en común y por supuesto en términos históricos y en términos italianos, el gran imperio romano. Ellos sueñan con lograr una vez más la gloria del imperio. Alemania sueña de la misma manera. Tiene ahí el Sacro Imperio Romano Germánico que los unificaba y que los hacía ser definitivamente un imperio gigantesco. Tienen la idea de un Carlomagno que hace que grandes territorios del centro de Europa sean uno y por supuesto la idea de la misma cultura, la misma comida, el mismo lenguaje. Aquí no me voy a centrar tanto porque no es una clase que se centre completamente en el nacionalismo alemán ni en el nacionalismo italiano, pero lo que haré a continuación será darles algunas pistas, darles algunos nombres y seguir adelante porque el gran objetivo es llegar al final del siglo XIX.